Recording in progress. Shabbat Shalom, amados, bienvenidos una vez más a esta clase. El día de hoy vamos a ver ya, si no estoy mal, la clase número 13 de esta lección 3, Identidad. ¿Quién soy en el Mesías? Esperamos que la próxima clase podamos terminar esta lección. Continuamos con nuestro estudio de los profetas y de lo que profetizaron ellos y de cómo lo entendió o cómo lo interpretaban el Mesías y los apóstoles estas palabras de estos profetas. Todo dentro de un contexto histórico de lo que hemos estado viendo a lo largo de estas 12 clases. Y vamos a continuar. Hace 8 días estábamos viendo el profeta Isaías, terminamos con él. Falta una profecía que anexé ahí que él nos dio, entendiendo ya de que Israel, el pueblo de Israel, son las ovejas y son las ovejas descarriadas que se perdieron y por eso fueron dispersas entre todas las naciones y también por todo su pecado, pues antes de ello, pues fue dividido el reino, se separaron, la casa de Israel fue dispersa entre todas las naciones, Judá también fue disperso, pero ellos sí regresaron, bueno, todo lo que hemos venido viendo. Y es en ese contexto donde todos estos profetas empezaron a dar palabras de profecía, de promesas, de que si había una teshuvá, un arrepentimiento genuino, él los iba a volver a traer. Y en ese contexto histórico hablaban estos profetas. Estuvimos viendo hace 8 días, terminamos con el profeta Isaías, pero hoy quiero retomar de ahí con este texto que anexé, que es de Isaías 49:3 y dice lo siguiente. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Ahora pues, dice Adonai, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Aquí inicialmente empieza hablando de Israel como siervo, pero vamos a ver que en la medida que vamos leyendo es algo mesiánico. Se está refiriendo, para ser más específicos, a Yeshua. Y hay quienes también interpretan de que Yeshua es Israel, porque la palabra Israel significa el que gobierna con Elohim. Y sabemos que cuando venga el Mesías, va a gobernar en el nombre de su Padre. Y van a ser un Ejat, van a ser uno solo. Entonces, por eso también hay esa interpretación de que Yeshua es Israel. Pero dice lo siguiente, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar, ¿qué? Las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. ¿Por qué? Porque pues ahí ya estaba dividido, se habían llevado, recuerden que Isaías, a ver les muestro, recuerden que Isaías vivió en esta época en la cual Israel fue llevado cautivo. Entonces, en medio de todo esto es que él está hablando, ¿no? Por eso dice lo que dice. Para restaurar el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Recuerden que la casa de Israel se dispersó a lo largo y lo ancho de toda la tierra. Así dijo Adonai, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo. ¿Quién fue el que fue dado por pacto? El Mesías, que lo vimos hace 8 días y hoy vamos a ver si alcanzamos a ver también esa parte. Para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Recuerden que Israel, la promesa es que iban a heredar la tierra, una tierra, ¿no? He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Adonai ha consolado ¿a quién? A su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, ¿quién es Sión? Jerusalén, la ciudad amada del Creador. Pero Sión dijo, me dejó Adonai y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Es decir, esa ciudad desolada, que estuvo durante más de 2000 años desolada,
en algún momento en el futuro, la tierra va a clamar y decir, todos estos se han reunido y han venido a ti, le dice el Señor a Sión. Vivo yo, dice Adonai, que todos, como de vestidura de honra, será vestida, y de ellos será ceñida como novia, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró esto? O sea, van a venir un poco de gentes a volver a poblar y la Sión va a decir, ¿quiénes son estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Adonai el Señor. He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. Y traerán, o con esto, y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídos en hombros. ¿Desde dónde serán traídos? Desde las naciones. Volverán. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Adonai, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. El cautivo, ¿quiénes se los llevaron cautivos? Bueno, a las dos casas se las llevaron cautivas, solo que un remanente volvió, pero muchos siguen dispersos hasta el día de hoy. Ya hemos visto ampliamente la casa de Israel, desapareció como casa y se dispersó. Y dice que aún aunque ellos se hayan dispersado, se van a multiplicar como la arena del mar y como las estrellas de los cielos, que no se pueden medir ni contar. Y la casa de Judá, que sí se puede contar, también está dispersa. Entonces dice, y yo salvaré, ciertamente el cautivo será rescatado al valiente y el botín será arrebatado al tirano, y su pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y conocerá todo hombre que yo, Adonai, soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob, o sea, el fuerte de Israel. Ahí tenemos esa profecía mesiánica que iba a venir a restaurar el Mesías. Ahora vamos con el profeta Jeremías, que el profeta Jeremías ya vivió en un tiempo donde la casa de Israel, miren, Jeremías vivió en el 627, el 585, ya Israel había sido asimilada por Asiria, ya se había convertido en Asiria porque eso fue en el 722. Aún Jeremías vivió en ese lapso de tiempo en el que Israel estaba previo y post al exilio de la casa de Judá, Babilonia, a Babilonia. Y dice Jeremías, voy a citar aquí solamente un texto porque ahorita más adelante voy a citar más textos de Jeremías, pero en otra imagen lo vamos a citar. Por ahora solamente voy a citar este texto aquí. Jeremías 23 dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Adonai. Y yo mismo, ¿quién Adonai? Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. He aquí que vienen días, dice Adonai, en que levantaré a David renuevo justo. Mire, que iba a levantar a David, obviamente David pues ya había muerto, está refiriéndose al Mesías, el descendiente de David, por eso al Mesías le decían, hijo de David. Levantaría a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Adonai, justicia nuestra. Por tanto, de aquí que vienen días, dice Adonai, en que no dirán más, vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, como fue en el pasado, al comienzo de la nación. Sino, ¿cómo se va a decir? Vive Adonai que hizo subir y trajo la descendencia de ¿quién? De la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras donde yo las había echado y habitarán en su tierra. Entonces mire que, ¿cuál era la promesa? Que ese Mesías que él iba a enviar, su siervo, el hijo de David, el rey, el pastor de las ovejas, iba a volver a restaurar el reino como lo pensaban y lo vimos en clases anteriores los apóstoles, restaurarás el reino de Israel ahora. Iba a venir a traer a todos los dispersos
de las tierras del norte y de todos los lugares de las tierras donde hayan habitado. Lo dice Jeremías, como lo han dicho y repetido varios de estos profetas que hemos visto. Y de esa manera lo entendían los apóstoles. ¿Recuerdan la clase pasada? A las 12 tribus de la dispersión, hablando Santiago, y hablando también Pedro, a los de Galacia, y una cantidad de lugares, a los dispersos, a los expatriados. A eso era que estaban refiriendo. Ahora vamos con Ezequiel, Ezequiel que lo hemos leído anteriormente, pero le recuerdo que Ezequiel vivió o nació en pleno cautiverio babilónico. Él nació en ese periodo y estuvo en Babilonia. ¿Qué dice Ezequiel? Vamos a ver lo que dice Ezequiel. Este Ezequiel 11 ya lo habíamos visto en clase anterior y vamos a leerlo vamos a empezar desde aquí, desde Ezequiel 36. Mire lo que dice aquí, Ezequiel 36, 16. Vino mi palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras, les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones donde se fueron, profanaron mi santo nombre. ¿Por qué? Hay un dicho que dice, al país donde fueres, haz lo que vieres. No, eso no aplica. Al país donde fueres, haz lo que dice la Torá. Haz lo que dice la palabra del Creador. No conviértanse en ellos a ti y no tú a ellos. Pero ¿qué hizo Israel? Bueno, inicialmente fue disperso porque ya se había convertido a esas naciones. Y estando allá, pues sí que peor. Profanaron mi santo nombre, diciéndose ellos, estos son pueblo de Adonai y de la tierra de él han salido. Entonces, claro, con ese testimonio, pues tenían en poco al Elohim de Israel. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. Pero cuando usted dice que usted es un hijo de Elohim y que es pueblo de Elohim y se comporta como si no fuera un hijo, usted está profanando el nombre de Eterno. Por la casa, dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, como está ahorita. El nombre de Elohim está profanado, porque los que dicen creer en Elohim hacen todo lo contrario y se comportan como cualquiera de las otras naciones. Porque si decimos que somos hijos del Elohim de Israel, pero decimos que no hay que guardar la Torá, amigos, estamos quebrantando mandamientos. Estamos guardando algunos que se han escogido y quebrantando otros que en ningún momento Elohim ha anulado o borrado. Como lo decía el Mesías, yo no he venido a abolir la Torá, sino a cumplirla. Entonces, profanado mi nombre entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Adonai. Y mire, muchos dicen que creen en el Elohim de Israel, y usted ve el comportamiento y hacen lo mismo que hacen los gentiles, los que no creen en Elohim. ¿Cuál es la diferencia? Si Israel es un pueblo apartado, una nación santa, un linaje escogido, pero no, estaban haciendo lo contrario, como hoy en día también. Dice Adonai el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y dice, perdón, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Adonai, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Es decir, cuando esa casa de Israel que está dispersa, como les había prometido el bendito, en cualquier lugar donde estuvieran, si se arrepienten y se vuelven a mí, a guardar mis mandamientos, Él los restaurará. En ese momento, eso va a hacer que su nombre sea santificado porque vas a empezar a comportarte como Dios dice que te comportes. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. ¿Cuál es la promesa? Que iba a dar un corazón nuevo.
y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Mire, el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, como lo conocen. Y pondré mi espíritu de nuevo dentro de vosotros. ¿A quién le estaba hablando? A la casa de Israel. Que iba a darles un corazón nuevo, a poner un espíritu dentro de ellos. Y dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Ruach, mi espíritu. Y haré que andéis en qué. Yo con esto, porque esto aquí es muy importante. ¿Para qué el Eterno iba a enviar el espíritu de él? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Tristemente muchos hoy hablan de que han recibido un espíritu, pero también junto con ello dicen que tergiversando versículos hablan de que la letra mata, no entendiendo lo que quiere decir ahí, hablando de que no hay que guardar la ley, y al decir que no hay que guardar la ley, pues estás hablando de los estatutos y preceptos y que no los vas a poner por obra. Cuando lo que nos está mostrando el pasaje, lo que prometió el Eterno es que iba a enviar ese espíritu, ¿para qué? Para hacer que ahora sí, en la antigüedad, el pueblo de Israel, no todos tenían el Ruach. El espíritu era derramado solo sobre algunos, para tareas específicas, reyes, sacerdotes. Y en algunas ocasiones, si en algún momento vemos ese estudio, lo van a poder ver. Pero dice que en los postreros tiempos él iba a derramar, y lo hemos visto en otros pasajes, iba a derramar de su ruach sobre su pueblo. Su pueblo que no quería guardar los mandamientos, que se había desviado del camino, que estaba quebrantando el pacto por quebrantar todos esos mandamientos, porque recuerden que el pecado es infracción de la ley, primera de Juan 3:4. Y él para restaurarlo dice que va a poner ese espíritu precisamente para que ahora sí guarden los mandamientos, preceptos, estatutos que antes no querían guardar. Entonces aquí donde uno no entiende cómo se habla hoy en día, acá, en otros campamentos, de que he recibido el Ruach y no sé, el Ruach es como para, no sé si volar en las nubes o para, para hacer reír a los otros, para hacer un show de que tumban gente, bueno, hay una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, o para estar adivinando el futuro de la gente. Vimos al comienzo de esta última enseñanza lo que era un profeta. Y lo que realmente marcaba la diferencia no era que adivinara futuro ni nada de esto. Lo que marcaba la diferencia es que te lleve a guardar la Torá, los mandamientos, los preceptos y los estatutos. Eso es lo que te demuestra que eso es un verdadero profeta. Ni siquiera que te dé una profecía y que se te cumpla, ni siquiera eso, sino que lo que él te hable sea en pro de que te lleve a arrepentirte y a guardar los mandamientos. Y aquí nos lo muestra, el espíritu que nos fue dado es para guardar los mandamientos. Es decir, que si en la antigüedad tenían una responsabilidad de guardar esa Torah, nosotros hoy en día, que decimos que tenemos el Ruach del Eterno, tenemos aún más responsabilidad de guardar esos mandamientos, porque tenemos la dotación celestial. Dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ese dominio propio es para no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que dice Elohim que debo hacer. ¿En dónde? En su Torah, en su palabra. Andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. No solamente comprenderlos aquí, sino que vivirlos. Y eso es lo que le estaba diciendo al pueblo, a la casa de Israel que se había dispersado. Dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Así ha dicho Adonai el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, fiestas que recuerden que también allá les dijo que se les iban a quitar, que iban a tener la Torá como cosa extraña. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Que se les habla de Torá y no, ni idea qué es la Torá siquiera. Y no saben, les hablan de fiestas y ni saben qué son las fiestas. Conocen de otras fiestas que no están en la Biblia, pero las fiestas bíblicas no las guardan y las tienen por cosa extraña. Aquí dice que va a restaurar eso y es lo que está pasando.
Y por eso estamos aquí reunidos, porque el Señor está restaurando esto. Está permitiendo que podamos volver a entender, tener una identidad, quiénes somos, tener claro cuáles son los mandamientos de Él y que tenemos que guardar. Que no se escogen mandamientos como hacen muchas congregaciones, que dicen que no hay que guardar la Torá, pero sí cogen mandamientos de la Torá que les convienen. Si no hay que guardar la Torá, entonces no hay que honrar a padre y madre, no hay que diezmar, porque el diezmo es Torá. No se sabe ni siquiera cuántos mandamientos hay que guardar. Aquí el Eterno nos da claridad porque están los mandamientos claros. Y eso es lo que Él quiere. Lo que quiere restaurar, porque por eso el pueblo le ha pasado lo que le ha pasado. Mira lo que dice aquí en Ezequiel 37 y que ahorita estuvimos viendo el último video, los que entraron temprano, el último video que vimos trata sobre esto, el valle de los huesos secos. En Ezequiel 37:1 dice, la mano de Adonai vino sobre mí y me llevó en el Ruach, en el espíritu de Adonai, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Qué significan unos huesos? Muerte. Los huesos representan muerte. Me hizo pasar cerca de ellos por todo un en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Adonai, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Adonai. Así ha dicho Adonai el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar, ¿qué? Espíritu en vosotros y viviréis. Retomemos que acabamos de ver. ¿Por qué estaban muertos? Dice que el pecado, primera de Juan 3:4, el pecado es infracción de la Torah. Y dice también el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué estaban estaban estos huesos de hombres? Porque estaban en pecado. Y el pecado es muerte. Y él dice que les va a dejar entrar el espíritu para que vivan. ¿Y para qué se les da el espíritu? Para que guarden, para que anden en mis mandamientos. Acá lo leímos, ¿no? El mismo Ezequiel. Aquí. Para que anden en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Para eso es el espíritu. Lo demás, o eso es lo principal para lo que vino el espíritu. Entonces, para eso le iba a colocar el espíritu, para que vivieran, porque guardar los mandamientos son vida. ¿Sí? De nada me sirve a mí decir que tengo a Yeshua en mi corazón si ignoro los mandamientos. No los conozco, no los guardo, los vivo quebrantando. ¿Cuál es la diferencia con alguien que no conoce a Yeshua? Mayor responsabilidad tenés que decir que lo conoces y ni siquiera conocer los mandamientos. Por eso me gusta mucho un proverbio judío que dice, dime cuántos mandamientos guardas y te diré cuánto amas a Dios. Si ni siquiera conoces los mandamientos, ¿cómo vas a decir que amas a Dios? Cuando el Mesías dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Bueno, sigamos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Adonai. Profeticé pues como fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Adonai el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, y ojo con esto, hijo de hombre, ¿quiénes todos estos huesos son quién? La casa de Israel. ¿Quién eran esos huesos secos? Muertos, la casa de Israel. ¿Por qué estaban muertos? Porque profanaron, se desviaron del pacto.
no guardaron los mandamientos. La paga del pecado es muerte, murieron. Va a restaurarlos, les envía el Espíritu para que vivan. ¿Cuál es la señal de que realmente usted está en Elohim? Que usted quiere conocerlo para guardar los mandamientos que antes no guardabas, porque no los ignorabas, no los querías conocer, no te interesaban. Y ahora, como tienes el Espíritu, entonces ahora sí quieres conocer al bendito, quieres conocer sus mandamientos, porque se supone que ya entraste en el pacto y que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Ya lo hemos visto, pero ahorita lo vamos a ver dentro de este contexto. Son la casa de Israel. Una profecía para la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Adonai el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Sí? Y sabréis que yo soy Adonai, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Porque esa es la herencia, la tierra. Y sabréis que yo, Adonai, hablé y lo hice, dice Adonai. Entonces ahí vemos unas profecías de Ezequiel, más adelante tal vez también creo que veremos otras. Ahora, algo importante, y es que tiene que ver con que Israel, además de ser llamado las ovejas, y son las ovejas de las que nos habla toda la Biblia, Israel también es llamado el olivo. Y vamos a mirar esto aquí en Jeremías, como lo vimos. Jeremías dice lo siguiente en Jeremías 11:1, palabra que vino de Adonai a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Cuando no se obedecen las palabras del pacto, los que están en pacto, dice que son unos malditos, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim. Porque recuerden que cuando en Éxodo 24, recuerden que eso lo vimos ya también en Introducción a la Torá, el pacto consistía en que llegó Moisés, escribió el libro del pacto, que no eran solamente 2 tablas de piedra, sino el libro del pacto, y el pueblo escuchó todas esas palabras y dijo, haremos y obedeceremos. Y dice que ese compromiso fue de que ellos se comprometían a hacer y obedecer, y ellos iban a ser el pueblo de Elohim, y él iba a ser el Elohim de ellos. Cuando yo digo que Adonai, el Dios de Israel, es mi Dios, mi Elohim, estoy diciendo que yo le obedezco a él. Eso es lo que usted está diciendo. No es simplemente algo por ahí, ah, sí, el Dios de... No, si él es su Dios, usted lo obedece a él. Que ese fue el compromiso, ese fue el pacto que se comprometió el pueblo. Dice, pero apaguemos los micrófonos. Ok. Dice en el versículo 8, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, como pasa todavía. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto. ¿Por qué? Porque el pacto tenía, a ver, Elohim les dice, he puesto delante de vosotros la vida y la bendición, ¿no? Pero también les ha puesto, ¿qué? La muerte y la maldición. El Eterno declaró bendiciones si guardaban el pacto, pero también declaró maldiciones si se apartaban del pacto. Si el pueblo era obediente, cumplía con su parte, iban a venir las bendiciones que él les había prometido. Pero si el pueblo se apartaba, ¿qué iba a pasar? Iban a ser esparcidos, iban a morir, bueno, iba a pasar, ¿qué es lo que ha venido pasando en toda la historia? Entonces, por eso dice aquí, se fueron tras la imaginación de su malvado corazón, por tanto traeré sobre ellos todas las palabras del pacto. ¿Sí? Y esto me acuerda cuando el Mesías dice, cuando dice Pablo en Gálatas, ¿no? El Mesías los ha librado de la maldición de la Torá. No es que los libró
de la Torá. Los libró de la maldición que venía por quebrantar la Torá. Porque la gente era, ¿qué? Pecadora. Viene el Mesías y si crees en él te perdona. Su sacrificio, su sangre te limpia del pecado. O sea que la maldición que iba a venir a ti ya no va a venir. Ahora estás 0 kilómetros. El Mesías es el pastor de las ovejas, abre la puerta y te pone ahí otra vez en el camino de vida, porque van dos caminos. Él te trae de acá, te saca y te pone en el camino de vida para que empieces a andar para acá. ¿Te libró de qué? De la maldición que venía por andar en este camino, no de la Torá. Te libró de la maldición de las declaraciones que él había dado si lo quebrantabas. ¿Ya? Pero ahora, ¿tú qué haces? Pues entras en obediencia, lo que no hacías antes cuando estabas en maldición. Ok, sigamos. Dice, sobre todas las palabras de este pacto, del cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto. Entonces, ¿quiénes fueron los que invalidaron el pacto? ¿Quiénes eran los defectuosos? El pueblo. El pueblo no fue capaz de invalidar el pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Dice, por tanto, así ha dicho Adonai, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, porque él les había advertido de eso. Y clamarán a mí y no los oiré. Tú pues, no ores por este pueblo, diciéndole a Jeremías, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Y miren cómo lo llama. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó a Adonai tu nombre. ¿A quién? A Israel. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. O sea, Israel era el olivo que él plantó. Mira lo que dice después, porque Adonai de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad de la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocando a ira con incensar a Baal. Israel era el olivo y ramas fueron quebradas por su pecado, por irse tras otros dioses. Dioses que ahí es Baal, pero hoy en día llámelos como quiera. Llámese usted como un ídolo, que usted no obedece a Dios, sino que obedece lo que a usted le parece y cree y piensa. Usted es un Baal. No va a creer que solamente es invocar un nombre de otro Dios, ¿sí? Porque muchas veces invocamos el nombre de supuestamente el Dios verdadero, pero no hacemos la voluntad de él, sino que hacemos nuestra voluntad. Finalmente, tú eres tu Dios, tú eres ese Baal, y haces lo que te parece y piensas, bajo tus leyes. Un Dios que tú mismo te has inventado, un Dios imaginario, está en idolatría. Si tú dices, yo creo en Dios a mi manera, estás en idolatría, porque no es a mi manera. El Mesías dijo, si alguno, el que venga, el que cree en mí como dice la Escritura, no como usted piense, sino como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Esto decía, refiriéndose al Ruach HaKodesh que iba a venir. ¿Y el Ruach HaKodesh a qué te iba a llevar? Pues a la Escritura. Bueno, ahí vamos conectando todo esto. Entonces el olivo Israel. Y luego dice en Ezequiel capítulo 37, dice, diles, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín. Ojo que está hablando de Ezequiel, y quiero que recuerden esto y los llevo aquí a la imagen porque miren dónde está Ezequiel. Ya Israel era Siria. Ya la casa de Israel, el Señor dijo que la iba a quitar del todo. Ya no existía, era Judá en Babilonia. Y mire las palabras de Ezequiel. Ah, perdón.
aquí en el tema del olivo. Diles, así ha dicho Daniel el Señor, he aquí yo tomo el palo de José. Recuerden que cuando estaba Isaac, que iba a bendecir a José y que bendice a Efraín y Manasés sus hijos, que recuerden esto. José fue disperso, fue llevado a tierra extranjera, fue vendido, ¿no? Y estando en tierra extranjera tuvo hijos extranjeros, en tierras extranjeras. O sea, la simiente de José se mezcló con simiente de otras tierras. Pero aún así, estos hijos que le nacieron, que eran extranjeros, pero que por los nombres seguramente José era el sacerdote de esa casa y los influenció a que crecieran creyendo en Hashem, en el Eterno. ¿Qué hizo Jacob? Perdón, dice que Isaac no, Jacob, el padre de José, adoptó a estos hijos extranjeros. ¿Y qué le profetizó a Efraín? Que iban a salir naciones de estos extranjeros, que eran parte de quién? De Israel. Y aquí está diciendo, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá. Mire que ahí está hablando Ezequiel de las dos casas. Efraín, ¿saben que Efraín al comienzo cuando Jeroboam, recuerdan? Era donde estaba sentado Jeroboam en Efraín, que de ahí venía. Inicialmente fue la ciudad más importante hasta que luego establecieron Samaria, pero Efraín representa a la casa de Israel, que ya hemos visto que la casa de Israel era llamado también casa de Efraín. Y dice que un palo, la casa de Efraín y la casa de Israel, y otro palo, la casa de Judá, los dos reinos. Dice, y los haré un solo palo. Lo interesante es que cuando vamos al original, esa palabra palo también significa árbol. ¿Sí? Vamos aquí en el versículo, aquí en este, vamos aquí en este. Estamos aquí. Dice, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo tomo el palo, y esa palabra palo es la palabra etz en hebreo, que también significa ¿qué? Árbol. O sea, significa palo, árbol. Entonces, esto que estamos leyendo acá, voy a abrir acá. Esto que estamos leyendo aquí también se podría leer como árbol. He aquí yo tomo el árbol de José. ¿El árbol de qué? De olivo. Yo tomo el árbol de José o el árbol de Judá y los haré ¿qué? Un solo palo. Mire que aquí viene hablándonos de que iba a volver a qué. Siempre nos está hablando de la restauración del reino, de volver a unificar. Y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos o árboles sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. ¿Sí? Y aquí tenemos la representación de los dos palos. El palo de, perdón, Bostur, discúlpeme. Tengo un ventilador acá y bueno, me hizo estornudar. Dice aquí la representación de los dos palos, ¿no? El palo de Efraín y de Israel y el palo de Judá. Y serán uno mi malo. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos y les dirás, así ha dicho Adonai el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y mire lo que dice aquí, y un rey será a todos ellos por rey. Pregunto, ¿esto ha pasado? Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Recuerden lo que vimos, que en el primer siglo todos ellos estaban pensando y que los mismos apóstoles le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Preguntándole los apóstoles al Mesías. Dice, y nunca más serán dos naciones. O sea, era claro que habían dos naciones, casa de Israel, casa de Judá. Dice que los va a volver a juntar y nunca más serán dos naciones. Estos dos pueblos, estas dos naciones las iba a volver a unir. La restauración del reino. Ni nunca más serán divididos en dos reinos. Recuerden que ellos se dividieron y estaban
en peleas entre ellos. Incluso la misma casa de Israel ayudaba a Siria y a otros pueblos a pelear contra Judá. Estaban en guerra entre ellos. Estaban divididos totalmente. Ni se contaminarán, dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. La restauración del reino. El reino de Elohim, de Israel. Mi siervo David será rey sobre ellos. Hablando del Mesías. ¿Ha pasado esto? Eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos. Y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Entonces, ¿cuál era la profecía? Que la casa de Israel y la casa de Judá las iba a volver a unir como una sola nación. Ahí por ningún lado está hablando de gentiles, ni mucho menos. ¿Qué es lo que vemos en la antigüedad? Que los gentiles, o sea, porque el pacto era con Israel. Los gentiles, si querían, podían entrar en el pacto y entraban a formar parte de Israel, como fue allá en Egipto cuando salieron precisamente de Egipto cuando salieron. Gentiles, al ver los portentos y las maravillas de este Elohim de Israel, se convirtieron a ese Elohim. Y eso lo vamos a ver ahorita más rápido. Dice, y los salvaré de todas, bueno, mi siervo David será sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor, Yeshua, y andarán en mis preceptos. Mire que siempre hace énfasis en esto, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Porque ese es el pacto. Ese era el pacto y eso es lo que ha comprometido el pueblo. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Mesías. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Ha ocurrido esto? No, eso es lo que va a ocurrir. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Hay algunas interpretaciones que estos palos en la mano representan o simbolizan la cruz, cuando el Mesías fue crucificado, ¿sí? El palo de la casa de Israel y el palo de la casa de Judá, ¿sí? Ahí pues interpretaciones que hay sobre ello. Ahora, ¿qué dice en Romanos? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Recuerden que cuando está el apóstol Pablo, el Israel que había ya era ¿quién? Judá. Porque la casa de Israel pues era Siria ya. Cuando habla ahí de Israel, se está refiriendo a Judá, que eran la casa de Judá era el Israel que quedaba. Porque ya Adonai había quitado del todo a la casa de Israel. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, que ya hemos visto ellos cómo veían a los gentiles, ¿no? Cuando vimos Hechos, los veían como el cumplimiento de esa restauración del tabernáculo caído de David, de esa casa de Israel que se convirtieron en gentiles, se asimilaron entre los gentiles, vivían como gentiles. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. Obviamente también se sabía que iban a venir, la promesa era que Abraham era que en él iban a ser benditas las naciones de la tierra. El Eterno dispersó a ese pueblo para que cuando lo recogiera, a él se anexaran gentiles también, y fueran injertados, que ya lo vamos a ver. Juan dice, y su defección, y si su transgresión, hablando de Israel, es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio.
por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, porque en ese momento ellos no querían creer en Mashiach, y hacer salvos algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y la rica savia del oído. ¿La raíz quién es? Mashiach, Yeshua, como lo vemos ahí en la imagen abajito. Sí, las promesas a Abraham, Isaac, Jacob. Yeshua es la raíz y la rica savia, los evangelios que nos permiten hacer una interpretación más exacta de muchos mandamientos de la Torah que se estaban desviando ya en ese momento. Y eso vino el Mesías. ¿Sí? Porque recuerden que el Mesías venía a enseñar cómo guardar la Torah. Dice, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olvido. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ya se ha convertido en un olivo silvestre. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Por su incredulidad, ¿qué era la incredulidad? Pues que no estaban en ese momento, estaban guardando eran mandamientos de hombres y no creían en Mashiach, que venía a enseñar lo correcto. Pero tú por la emuná, tú creíste en el Mesías y en las palabras del Mesías. ¿Y qué vimos en Introducción a la Torah? Que el Mesías lo que hizo fue enseñar Torah. Lo que estaba viendo les dijo nada, pero lo que estaban fallando vino a darles el verdadero sentido. Y esa emuná, que es fidelidad a quien a la palabra del Creador. Por eso el Mesías decía, si me amas, guarda mis mandamientos. Si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Llevad mi yugo sobre vosotros, mi yugo, mi interpretación. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. No como las cargas que estaban poniendo estos fariseos, ¿sí? Vaya en Mateo 23 que dice que atan cargas pesadas, pero ni aun ellos quieren moverlas. Mientras que el Mesías dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, es decir, mire, la desobediencia de ellos hizo que se dispersaran y todo lo que les pasaba, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, ellos por su incredulidad le hace desobediencia, ¿sí? Cuando uno dice creer, que cree en tal Dios, es que uno le obedece, porque el pacto era obedecerle, ¿no? Ya lo dijimos. Si tú no te permaneces en esa bondad, o sea, si tú eres un desobediente, pues a ver, o sea, si los cortaron a ellos por eso, por su incredulidad, le hace desobediencia y rebelión, ¿por qué no te va a cortar a ti si eres un olivo silvestre? Entonces, por eso ese discurso de que yo creo en Elohim, pero no hay que guardar la Torah, ya vamos a ver que eso está totalmente fuera del orden de la escritura. Serás cortado, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, sino que se vuelven en obediencia, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Ya. El propósito es, o la idea es que permanezcamos en esa bondad. Mira lo que dice acá, en Romanos 11:25, ahí en ese mismo pasaje, ¿no? Estamos leyendo, aquí empezamos a leer del 11 al 11, ya el versículo 25 dice lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes eran esos gentiles? ¿De qué venimos hablando? De que él venía a restaurar las dos casas, y la casa de Israel se volvió gentil. Con esto no estoy diciendo que los gentiles no puedan injertarse. Ya hemos visto a lo largo de toda esta historia que, claro, en medio de ese retorno, gentiles iban a ver, cuando ya el nombre de Elohim sea santificado y vean todo lo que Elohim hace en las vidas de los gentiles que están dispersos, van a creer en ese Elohim y también van a venir y van a ser injertados. ¿Ya? Pero digamos que cuando se habla de gentiles, principalmente ellos están interpretando en esa casa de Israel que se volvieron gentiles. Y que como vimos, ni siquiera en estos momentos saben quiénes son. Dice, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Porque ¿quién es el olivo? Israel. El olivo es Israel. ¿Y dónde están siendo injertadas las ramas? En el olivo que es Israel. Entonces, cuando ya sean todos los que tienen que ser injertados, todo Israel será salvo. Cuando usted cree en el Mesías, y ya lo vamos a ver, usted se convierte en Israel. Aquí nos lo está mostrando el texto. El olivo es Israel, usted injertaba ese olivo. ¿En qué convirtió? En Israel. Usted no se convirtió ni en católico, ni en protestante, ni en luterano. No. Usted convirtió al Dios de Israel y él lo anexó al pueblo de él. Nombre que él le colocó, él mismo le colocó el nombre, Israel, el que gobierna con Elohim. Todo Israel será salvo. O sea que no es que, los gentiles y Israel se está refiriendo a los judíos. No, pues todos, cuando ya esté todos los que iban a unir los dos palos, todo Israel será salvo, será restaurado todo el reino. Dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Lo venimos hablando a lo largo de los profetas de todo lo que hemos venido estudiando. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él cumple lo que dice. Decía, por las promesas, por amor a mi siervo David, por amor a Abraham. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Elohim, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Elohim sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Elohim, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, ¿qué estaba interpretando Pablo? Que el Mesías estaba restaurando el reino. Estos gentiles eran la casa de Israel, que ya vimos que en el primer siglo, no solamente por el testimonio de las cartas del Brit Hadashah o Nuevo Testamento, sino que también historiadores, que no creían en el Mesías, judíos también pensaban que la casa de Israel estaba dispersa entre las naciones. Lo vimos. Ahora, mire lo que dice el mismo Pablo Shaul en Efesios 3, perdón, en Efesios 2, y este es un texto que hay que tenerlo muy presente. Mire lo que dice aquí. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Es decir, a los gentiles, ¿cómo les llamaba? Incircuncisos. Y los judíos, ¿cómo se llamaban? Los de la circuncisión o circuncisión. ¿Ya? Se utilizaba mucho esto, los incircuncisos, y por ahí hay textos, pues, de cuando habla de los filisteos, cuando David va a pelear con Goliat, que estos incircuncisos van a pelear contra o desafían a los ejércitos del Dios viviente. O sea, ya en el primer siglo se les decía incircuncisos a los gentiles, y
los judíos se llamaban circuncisos. Entonces dice, vosotros que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en la mano en la carne. ¿En aquel tiempo qué? Estabais sin el Mesías. Alejados ¿de qué? Alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, no teníamos ni arte y parte en la ciudadanía de Israel. Que Israel se le iba a dar heredar la tierra. Y eran los herederos, los hijos. Abraham, de Elohim le hizo unas promesas a Abraham y a través de la descendencia de Isaac es que iba a venir ese cumplimiento. Lo ratificó en Isaac, de Isaac en Jacob y de Jacob, a Jacob se le cambia el nombre de Israel y esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel y a ellos eran los depositarios de esas promesas y de los pactos y todo esto. Cuando usted era un gentil que no pertenecía a la nación, usted estaba sin Mesías porque el Mesías no era para usted, era para restaurar el pueblo de Israel. Alejado de la ciudadanía de Israel, o sea, usted no era Israel, y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Con quién eran los pactos de la promesa? Perdón, con Israel. Cuando estaba en el monte Oreb, todo en el monte del Sinaí o monte Oreb, ¿con quién hizo los pactos? ¿Y con quién fueron las promesas? Las promesas a Abraham y fueron entregadas al linaje de la promesa y con ello fueron todos los pactos y todas las promesas. Y lo estamos leyendo en los profetas. Dice, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, cuando la gente dice, no, es que nosotros somos los gentiles, perdón, los incircuncisos, los que están sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, que no están dentro de los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que estás diciendo cuando dices que eres un gentil. Mira lo que sigue diciendo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo, quienes los incircuncisos, los gentiles, estaban lejos, habéis sido hechos, ¿qué? Cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuál era la profecía? Que iba a ser de esos dos pueblos que iba a ser uno. ¿Cuáles dos pueblos eran? Casa de Israel y casa de Judá. ¿Dónde estaban los gentiles? En ninguna parte, porque con ellos no había hecho pacto y con ellos no habían promesas. De ambos pueblos hizo uno. Él venía a restaurar el reino. Los dos palos, lo acabamos de leer. Derribando la pared intermedia de separación. Porque estaban divididos y estaban en guerra ellos mismos. Aboliendo en su carne las enemistades. Estaban en guerra ellos. La ley de los mandamientos expresada en ordenanzas. Algunos toman de aquí y dicen, vea, él abolió los mandamientos, vea, abolió la Torá está abolida. Por favor, ¿cómo vas a decir eso después de todo lo que, o sea, los que dicen eso obviamente no han estudiado la Biblia. Han estudiado el final del libro, no el comienzo del libro. Se dedicaron a estudiar el llamado Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, y no han estudiado el Tanaj hebreo, la Biblia hebrea. No saben qué es la Torá siquiera. Por eso pueden decir que ahí se está hablando de que abolió la Torá. Cuando la razón y motivo por lo que estaban divididos, dispersos, en pecado, era por quebrantar la Torá. Y él les iba a dar el Espíritu precisamente ¿para qué? Para que guardaran la Torá, razón por la cual les ocurrió lo que les ocurrió, y lo iban a ir a restaurar, a abrirnos con un solo pueblo, a seguir al rey, al pastor y a oír su voz. Estas leyes y mandamientos expresados en ordenanzas se refiere, y es un lenguaje muy halágico, de la halajá de la ley oral de los fariseos, que habían colocado leyes en contra de los extranjeros, por buenas razones, porque se habían mezclado con ellos, por muchas razones. Por eso en Hechos 10, por allá Pedro le dice a Cornelio, después de la visión, aquí rápidamente, en esa visión, Pedro ve animales impuros y el Señor le dice, mata y come. Y él le dice, no, porque ninguna cosa impura he comido jamás. Y le dice 3 veces el Señor, o sea, Pedro no podía entender, porque Dios ha dado unos mandamientos de lo que se debe comer y no, y cómo el Señor se le va a aparecer y decir, come. Eso no tenía ningún sentido. Él le dice, no, yo no he comido nunca nada de eso. Pero a lo largo de la historia, él se va dando cuenta que lo que el Creador había limpiado eran los gentiles.
a los gentiles que se estaban convirtiendo al creador. En el contexto era Cornelio, que Cornelio ya venía ayunando, orando en los horarios que el pueblo ayunaba, iba a la sinagoga, daba limosnas al pueblo. O sea, Cornelio estaba en un proceso de conversión, estaba guardando mandamientos ya. Y Pedro no podía creer que lo estuvieran mandando a la casa de un gentil. Y por eso, y cuando se encuentra con Cornelio, vamos a leerlo acá pues para que veamos que no estoy hablando aquí cuento, ¿no? De todas formas, cuando veamos el tema de la alimentación, esto lo vamos a ver bien, bien amplio, pero vamos a leerlo aquí para citarles este texto que quiero mostrarles. En Hechos 10. Hechos capítulo 10. Ya les muestro el versículo que tengo que buscarlo aquí. Él le dice, mire lo que le dice Pedro aquí en el versículo 28 cuando entra a la casa de Cornelio. Dice, más Pedro, en el versículo 26, más Pedro le levantó diciendo, levántate, porque Cornelio se le había arrodillado a adorarlo. Y le dice, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido en la casa de Cornelio. O sea, Elohim había mandado a Pedro a que fuera y le predicara el Mesías. ¿Por qué? Porque Cornelio, los del pueblo daban buen testimonio, ya estaba dando, ayudando a los del pueblo, a pesar de que era un centurión romano, hacía oración, ayunaba. O sea, el Eterno lo estaba limpiando de su impureza. Estaba en un proceso de conversión, pero le faltaba era creer en el Mesías. Por eso manda a Pedro. Entonces le dice, y les dijo, y hablando en él, entró y halló muchos que se habían reunido. ¿Y qué le dice Pedro a Cornelio? Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o impuro, por lo cual el ser llamado viene sin replicar. Y bueno, y ahí les habla y creen en el Mesías y reciben el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Creador. Entonces, habían leyes que había colocado la casa de Shammai, que era una de las escuelas rabínicas, de las escuelas de los fariseos, donde había enemistad, había mandamientos que no se podían mezclar. Pero aquí, en ese texto de Hechos, es que el Mesías ya estaba limpiando, pues a los de la casa de Cornelio, que eran gentiles, lo estaba limpiando, lo estaba purificando. ¿Recuerdan en Hechos cuando dice que vienen los gentiles y dice qué vamos a hacer con estos gentiles? Bueno, y para iniciar, para que puedan reunir con nosotros, que se abstengan de contaminados los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Que de Shabbat en Shabbat van a ir aprendiendo los demás mandamientos. Eso estaba pasando con Cornelio. Cornelio ya estaba congregando, por eso hacía las oraciones en los horarios establecidos, por eso ayunaba, por eso daba limosnas al pueblo de Israel, siendo un centurión romano, estaba en un proceso de conversión, estaba siendo purificado. Por eso le dice, no llames común o impuro, porque una de las formas en que llamaban a los gentiles también era impuros, porque comían impurezas, eran impuros ritualmente y moralmente peor. De toda la forma y manera eran impuros. Pero aquí el Eterno le dice eso, y había esas leyes ahí. Esas leyes son las que están siendo abolidas. ¿Por qué? Porque mire lo que dice aquí, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz entre estos dos pueblos. Casa de Israel y casa de Judá. Casa de Israel le hace gentiles. Y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué estaba haciendo? Restaurando el reino. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y mire lo que dice Daniel 9:7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los que están cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. ¿Qué es la rebelión? No obedecer el pacto que habían comprometido. Entonces, ¿a quién iba a traer ellos? ¿Quién eran los que estaban lejos? La casa de Israel. Se dispersaron en todas las naciones. Y los que estaban cerca, que es Judá, que Judá, gracias a Judá permaneció la Torá, siguieron guardando, con todos los errores que puedan tener. Judá eran los que estaban cerca y los que estaban lejos era la casa de Israel. Estaba entre los gentiles.
Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. O sea, mire, ¿qué era un gentil? Era alguien que estaba sin Mesías y alejado de la ciudadanía de Israel. Y ahorita cuando usted cree en Mesías y vuelve de los dos pueblos uno, ¿usted ahorita qué es? Ya no es extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Usted ya no tiene que ir diciendo que es un gentil. Usted es ahora Israel. Eso es lo que es. Esa es nuestra identidad. Israel, el pueblo de Elohim, el pueblo de Dios. Usted creyó en el Mesías. El Mesías es la puerta de entrada a volver al reino, por favor. Estabas en el reino de las tinieblas y él te volvió a traer acá y te injertó en el olivo Israel. Pero ¿qué estamos diciendo? No, peleando entre que no, yo soy católico, yo soy luterano, presbiteriano, adventista, testigo de Jehová, no sé qué y no sé cómo, y ellos reclaman ser el pueblo de Elohim. No, amigo, en la escritura hay un solo pueblo desde Génesis hasta Apocalipsis y se llama Israel. Y eso eres tú cuando te conviertes en Elohim de Israel y crees en Mashiach. Eres, déjame decirte que si tú crees en Mashiach, ahora somos la casa de Israel que no sabemos ni qué somos, si tenemos linaje de la casa de Israel o somos gentiles, gentiles. Lo que sí es que si crees en el Mashiach y oyes su voz, está siendo injertado a Israel. Y eres pueblo de él. Si no, no estarías ahí donde estás. Y no estarías en esta reunión. Estarías escuchando otras cosas. Mira lo que dice, y eso lo vamos a seguir corroborando ahorita. Miembros de la familia Elohim, ya no somos extranjeros. Es decir, que usted, no sé si es colombiano, mexicano, puertorriqueño, estadounidense, usted es israelita colombiano, israelita mexicano, porque por encima de esa nacionalidad está la nacionalidad de Elohim. Usted es un buen ciudadano. Si usted guarda las leyes de su país, usted es un buen ciudadano. Si usted no guarda las leyes de su país, usted es un mal ciudadano. Pero por encima de esas leyes de hombres están las leyes del Creador. ¿Y qué se está enseñando? Que si usted guarda las leyes de Dios, usted es un legalista, usted es un religioso, cosa totalmente fuera de la Biblia, totalmente desajustada de lo que es el Dios de Israel. Antes, si yo soy un hijo de Dios, con mayor razón debo guardar las leyes de Dios, porque esa es mi nacionalidad que está por encima de la que tengo ahora. Hay una confusión, hay un problema de identidad total. Estamos diciendo unas cosas, haciendo otras, mejor dicho, un revuelto que no se sabe qué es. Por eso aquí el llamado y el propósito de esta enseñanza, más con la enseñanza anterior, es tener claro nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? Y quién soy es quién es mi identidad y cuál es el propósito. Y el propósito inicial es guardar el camino de Adonai, como le dijo a Abraham. Guardar el camino, porque sé que le enseñará a su casa y a sus hijos. Después decía que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio. Y ustedes saben que el lenguaje se refiere a guardar la Torah del bendito. Dice, edificados, aquí, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Será que los apóstoles, los profetas dijeron una cosa y los profetas entraron a contradecirlo? Los profetas todo el tiempo, arrepiéntanse, vuelvan a Elohim, vuélvanse al camino de él, guarden sus mandamientos, sus preceptos, su Torah. Y van a venir los apóstoles, vengan que no hay que guardar la Torah. Eso no tiene ningún sentido tiene, ni tiene nada que ver con donde se viene con todo lo que hemos estudiado. Es una locura. Apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua el Mesías. Ah, el que salva es el Mesías. Nadie está diciendo que usted por guardar la Torá va a ser salvo. No, usted se salva por creer en el Mesías, que es el que te trasladó del reino de las tinieblas a la luz, pero te trasladó a la luz para que andes por ahí de camino, y de camino es guardar los mandamientos de Elohim. Si no, entonces te estás devolviendo. Y leímos ahorita que qué, que él también te puede cortar. O sea, que si hay una relación. Bueno,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mesías, en quien todo el edificio bien coordinado, no unos diciendo una cosa y otros otra, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Gálatas 3:26, el mismo Pablo. Pues todos sois hijos de Elohim por la emuná en el Mesías Yeshua, porque todos los que habéis sido bautizados, haber hecho inmersión, los que se han sido bautizados en el Mesías, del Mesías están revestidos. Ya no hay judío ni griego, sí, porque él dijo que de ambos iba a ser ¿qué? Un solo pueblo. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, miren, ya en ese primer siglo, pues la forma de convertirse en Adonai era la manera judía, que eran los que estaban guardando los mandamientos y todo. Ellos habían establecido, recuerdan que cuando se dividieron, se fueron formando dos culturas diferentes. Judá se fue volviendo una cultura y fue agregando cosas, aparte de mandamientos de hombres y todas estas cuestiones, que no todo es malo, ¿no? Pero culturalmente fueron costumbres y muchas cosas que son propias de Judá. Aquí dice, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, todos son uno en el Mesías. Y dice que si usted cree en el Mesías, es linaje de Abraham. Y heredero según la promesa. Abraham tuvo a Ismael y tuvo más hijos, pero ¿bajo qué descendencia era que iban a cumplir las promesas? Isaac. Isaac, Jacob. Jacob, los 12 hijos. El Eterno forma la nación de Israel. Ellos son los herederos. Israel, los descendientes de Abraham y los herederos según la promesa. Israel. Cuando salen de Egipto, muchos gentiles de otras naciones se convierten en el Dios de Israel y son injertados a Israel y hacen parte de las 12 tribus. Todos forman Israel. Ahora se enseña que nosotros somos herederos de la promesa, pero, y supuestamente estamos en el pacto, pero no cumplimos el pacto. Estamos diciendo unos mensajes totalmente equivocados. O sea que aquí, ¿qué nos revela el texto? Que usted no se preocupe, amigo. Aquí estamos hablando de que el pacto es con Israel, pero si usted escuchó la voz del pastor, es porque usted es Israel. O usted es descendiente, ¿se acuerdan de Éxodo? Que se anexaron estos gentiles. Usted es descendiente de las tribus de Israel o es descendiente de los extranjeros que convirtieron a Israel y fueron agregados a las tribus. O sea que si usted oye la voz del Creador, de Yeshua, usted es un hijo de Israel. Usted es de esos injertados al olivo de Israel. O sea que esto aquí no es de linaje de sangre, ni mucho menos. Si usted escuchó la voz de su pastor, usted es del pueblo. Así de sencillo. Y por eso tiene esa herencia y lo vamos a recordar aquí. Estos textos lo habíamos leído, pero lo vamos a recordar. Dice en Éxodo 12:43, y Adonai dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de Pesach, de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. O sea, la Pascua no la puede comer un extranjero, un gentil no puede comer la Pascua. De acuerdo a la Torá. Estamos diciendo que, somos gentiles y comiendo supuestamente participando de la Pascua, no tiene ningún sentido. O sea, un extranjero, gentil, no puede comer eso. Dice, toda la congregación de Israel lo hará. ¿Quién puede comer la Pascua? Israel. Mas si algún extranjero, gentil, morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Adonai, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de nuestra nación. Esa circuncisión física, pues, ¿qué representaba? Pues que esta persona estaba circuncidada del corazón también. Porque alguien que no esté circuncidado del corazón no va a circuncidar físicamente. Dice, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma Torá, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Es decir, que si el extranjero quería celebrar Pesach, pues tenía que convertirse.
y ser parte, ser como un natural. Dice que será como uno de vuestra nación. Y mire lo que dice Ezequiel, el famoso Ezequiel ya de los profetas que estamos citando. Así ha dicho Adonai el Señor. Estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá dos partes. ¿Recuerdan allá cuando la profecía que le dio su papá Jacob? Que le iba a dar doble porción. ¿Por qué? Por los hijos. José está representado por los hijos Efraín y Manasés, que eran ¿qué? Extranjeros. Nacieron en el extranjero. Y le dio dos partes. Dice, y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano jurando que la había de dar a vuestros padres, por tanto esta será la tierra de vuestra heredad. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las que, las tribus de Israel. Dice, y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros. Y mire lo que dice, y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. ¿Y qué era lo que había pasado con estos extranjeros? Para tenerlos como naturales, pues que se habían convertido, habían hecho un proceso de conversión al Elohim de Israel. Por eso eran tenidos ya como parte de Israel. Iban a heredar con las tribus, iban a ser injertados en las tribus. Dice, y echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morar el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Adonai el Señor. O sea que en la tribu en que estuviera el extranjero, bueno, usted era parte de esa tribu, de Israel. ¿Más claro? Yo creo que no se puede. O bueno, sí, hay muchos textos, pero aquí estamos tratando de condensar unos pocos para que podamos entender el mensaje. Dice en 1 Corintios 7:17, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue alguno llamado siendo circunciso. ¿Qué significa ser circunciso? Judío, quédese judío. Fue llamado alguno siendo incircunciso, o sea, siendo gentil, no se circuncide, o sea, no se vuelva judío. Si usted era gentil, no se vuelva judío. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión, o sea, ser judío, nada es. Y ser gentil, nada es. ¿Sino qué? Sino guardar los mandamientos de Elohim. Guardar la Torá. Eso es lo que importa. Guardar la Torá. Qué pesar que ahorita están diciendo que son gentiles y que no hay que guardar la Torá. Cuando lo más importante es guardar la Torá. Ahora, ¿qué pasaba en el primer siglo? Como les venía diciendo, Judá volvió una cultura, se volvió una cultura y estableció unas formas y unas maneras para que los extranjeros que querían convertirse al Dios de Israel pues tuvieran un proceso. Pero ¿qué pasó en Hechos 15? Ellos querían que estos gentiles se circuncidaran así de entrada, de una, y que guardaran toda la Torá de Moisés, entendiendo la mentalidad que los que estaban diciendo esto eran fariseos, que para guardar la Torá escrita debo hacerlo conforme a la Torá oral, que está con tradiciones, con costumbre y con muchas cosas. ¿Qué es lo que dice aquí, lo que nos quiere decir el apóstol? Que usted sea un gentil no tiene que convertirse al judaísmo como tal. O sea, usted no tiene que guardar las costumbres de ellos. Por ejemplo, el talit, la kipá, esos son costumbres judías. Eso no está en la Torá. En la Torá no aparece la palabra talit. En la Torá no aparece kipá. Usted no está obligado a hacer eso. Usted no está obligado porque eso es parte de la cultura, el folclore judío. Y hay muchas costumbres que las establecieron los judíos, que usted no está obligado a hacerlo. Ah, que usted ya empieza a conocer, como ellos durante muchos años han guardado la Torá y usted ahora empieza a conocer todo eso y usted entiende, lo comprende y le parece bonito y usted quiere hacerlo, ok, hazlo. Porque te gusta la simbología, porque te parece que el contenido y lo quiere hacer, hazlo, pero tú no puedes decirle a otro que si no haces eso, entonces no eres parte del pueblo. Y los fariseos querían imponer todo esto sobre los gentiles. Y Pablo dice, no, ser judío y todo ese folclore y todas esas costumbres de nosotros, pues, o sea, eso es para nosotros. Pero el gentil lo que tiene que hacer es guardar la Torá. O sea que cuando nos reunamos judíos con gentiles, despojémonos de las costumbres judías y reunámonos dentro de las costumbres y leyes judías. Estaba que no me podía reunir con gentiles.
Y por allá Pablo también exhorta a Pedro porque se sentó a comer con gentiles cuando estaba mal visto por los judíos. Pero ¿qué pasaba con con esos gentiles? Estaban siendo limpiados, purificados, porque ellos ya estaban viniendo a Elohim y empezando a guardar los mandamientos. Lo que pasa es que eran nuevos. ¿Cómo iban a guardar toda la Torá y no la entienden? Por eso les dice allá en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, escribámosles que se abstengan inicialmente de estas cosas, que se aparten de las 4 cosas que ya hemos visto, que de Shabbat en Shabbat la Torá es predicada y ellos van a ir aprendiendo los mandamientos, porque eso es lo que realmente importa. Porque la promesa a Abraham, él le dijo, haré de ti una nación santa. Y Abraham no era judío, porque ahí no había judaísmo, ni había nacido Judá, ni había pasado nada de esto. Goy Kadosh, nación santa, gentil santo, era la promesa. Que ese pueblo santo, luego se le colocó el nombre de Israel. Ya en el primer siglo la connotación de gentil cambia, pero aquí lo que está diciendo, tu identidad es el Dios de Israel y tu identidad no es guardar costumbres judías, tu identidad es guardar los mandamientos. Ah, ¿quieres guardar costumbres judías? Bueno, no hay problema, pero hazlo entendiendo que no es obligación que tú lo hagas. Lo haces porque lo entiendes, te parece bonita y bueno, hay muchas cosas. Pero ahorita también hay mucha gente diciendo que si usted no usa esto, no hace aquello, cosas que son del judaísmo, entonces usted no está guardando el mandamiento. Y esas son las cargas que se ponen. Entonces, en una congregación, si alguno quiere ir con talit, con kipá, no hay ningún problema si él entiende por qué lo hacen. Pero él no le puede decir al otro, usted tiene que ponerse esto porque si no, usted no. No. Y el que no se pone eso no puede criticar al que se lo pone porque él entiende y le gusta y sabe lo que está haciendo. No le puede decir, usted es un... No. Hay que tener claras las cosas. ¿Por qué hago esto o aquello? Pero tener claro que lo que estamos llamados, todos dos, tanto judíos como gentiles, es guardar los mandamientos de Dios, porque es que ese es el pacto, guardar los mandamientos de Dios. Ahora, nosotros que venimos de gentiles, ¿qué tenemos que analizar? ¿Qué es Torah y qué no es Torah? A entender qué es la Torah de Elohim. El problema es que muchos llegan a veces acá y empiezan a estudiar más cosas del judaísmo, de cultura judía, y terminan es guardando cultura judaica y no necesariamente la Torah. Entonces hay que estar en el centro, equilibrados. Hay que guardar en los mandamientos del Creador, la Torah, que es la del pacto. Dicen Romanos, les voy a pedir el favor que terminemos hasta acá abajo. Bueno, Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, ¿qué es estar bajo la ley? Guardar la ley, no, eso es estar en ley. Estar bajo la ley es una expresión hebrea, hatat, Torah, que es estar señalado por la Torah que la estás quebrantando. Y eso estaba todo el mundo. Dice, y todos los que están señalados por la Torah, pues han pecado. Por la ley serán juzgados. Y ojo con esto, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Y estos son, ahí sí que hay muchos, oidores de la ley. ¿Quiénes son los justos? Sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Ay, ¿cómo así? Sí, los hacedores de la ley los que serán justificados. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Se acuerdan que por allá hemos leído Jeremías y eso ahorita en la otra clase lo vamos a leer? Que escribiré mi Torah en su mente y en su corazón. Bueno, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Yeshua el Mesías los secretos de los hombres conforme al Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Alguno dirá, bueno, cree en el Mesías y será salvo. Ah, ok. ¿Y por qué debe creer en el Mesías? ¿Por qué necesita salvación? Porque quebrantó la Torá. Por eso necesita un Salvador. Por eso vino el Mesías, a volver a restaurar el reino y que vuelvan a guardar la Torá. Por eso, mire que todo gira en torno a eso, porque eso era el pacto, amigos. Mire todas las cosas
que nos han dicho que no. Ah, bueno, aquí alguien me está escribiendo que no ordena sino guardar los tzitzits. Ajá, exacto, los tzitzits sí, o sea, ahí ya, pues eso ya es lo que hay que estudiar, ¿no? ¿Qué es Torah y qué no es Torah? ¿Ya? Si me estás haciendo me estás citando ese texto para decirme de los tzitzit en el talit, la palabra talit no aparece en la Torah. En ese entonces utilizaban, era un ketonet, que era un manto, un manto no, era una, ¿cómo es que se dice? Un ketonet era una túnica, y al final de esa túnica utilizaban los tzitzit. Ya después la cultura judaica estableció el manto y colocaron ahí también los tzitzit. Los tzitzit sí es Torah, pero el talit como tal, ya eso es judaico. Entonces ahí es donde hay que aprender a diferenciar esas cosas. Claro, pero si tú me estás citando ya, o sea, tendríamos que ir al texto y eso pues sí lo podemos dejar para otra clase. Yo te invito a que busques la palabra talit en la Torá, no una traducción, sino el texto hebreo, porque la palabra talit es hebrea, esa otra palabra no aparece en la escritura. Sigamos acá. Entonces, conforme a mi evangelio, el evangelio nos lleva a qué? Aquí hay que guardar los mandamientos. Ahora, yo no estoy en contra del talit, vuelvo y te digo, pero si somos toraicos, eso no está en la Torah. Lo mismo que la kipá. A mí me gusta el talit, pero hay que decir las cosas como son. ¿Ya? Ahora, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Dice aquí, mire que estamos en Apocalipsis. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. ¿Ya? Los que guardan los mandamientos de Elohim, los que guardan la Torah y tienen el testimonio del Mesías. Mire que aquí tenemos un problema, porque en el 95% del cristianismo dicen que la Torah no hay que guardarla. Mutilaron los mandamientos. Escogen mandamientos dependiendo de la congregación, escogen mandamientos de la Torah. Y los judíos dicen que hay que guardar la Torah, pero no tienen el testimonio del Mesías. ¿A cuál es el llamado aquí con todo esto? A que debemos tener el equilibrio. Hay que guardar la Torah y hay que creer en Yeshua el Mesías. Son dos cosas que van de la mano, porque a eso vino el Mesías, a enseñarnos cómo guardar la Torah. En Isaías 2:1 dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes. Ojo, porque esto no ha pasado. Será confirmado la casa de Adonai como cabeza de los montes. Eso será en el milenio. Dice, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Adonai, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Adonai. Y juzgará entre naciones y reprenderá muchos pueblos. ¿Con qué va a juzgar? Con la legislación, con la Torá es que va a juzgar. Con esas que va a juzgar. Dice Romanos 3:19. Entonces, aquí pues espero que quede claro esto. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley, la Torá dice, lo dice a los que están bajo la ley, es decir, a los que están en pecado. Por ahí hay otro texto donde Pablo dice que los homicidas, o sea, que la Torá fue para toda esa gente. Porque los que la están guardando, los que la están cumpliendo, pues no están bajo la ley, están en ley. Vuelvo y les explico, cuando usted ve el semáforo en rojo y usted para cuando el semáforo está en rojo, usted está en ley, se está guardando la ley. Pero si usted se vuela el semáforo en rojo, usted está bajo la ley. Puede llegar un policía de tránsito y pararlo y multarlo por su pecado, ¿ya? Y de pronto viene alguien y le paga la multa, ¿sí?
como hizo el Mesías, vino y te pagó la multa gratis, por gracia, no te lo merecías, merecía era la multa y la condena. Y viene el Mesías y te la paga. ¿Quiere decir eso que usted ahorita, cada semáforo que vea en rojo, se huele todas las leyes? No. Quiere decir que ahorita le da gracias al Creador, al Eterno, le da gracias al Mesías, y ahorita juiciosito anda en ley. El semáforo está en rojo, para ahí. Está el mandamiento, hay que guardarlo. Antes usted se lo volaba. O sea, porque sabemos que todo lo que la Torah dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre. ¿Y quién? Y todo el mundo quede bajo el juicio de Elohim. ¿Con qué vamos a ser juzgados? Con la Torah. La Torah fue escrita precisamente por el pecado de la humanidad, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Ay, pero mira que Pablo había dicho aquí que los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo así? Acá me está diciendo que por las obras de la ley ningún ser humano era justificado. ¿Más enloqueció o qué? No, amigos. Las obras de la ley, gracias a los hallazgos de los rollos de Qumran, del Mar Muerto, ya sabemos que las obras de la ley son todos esos mandamientos de hombres que ellos querían imponer. Y que según ellos, haciendo estas obras de ley, estos mandamientos de hombre, cumpliendo estos mandamientos de hombre, no los de Elohim, iban a ser justificados. No, usted es justificado por guardar, por ser un hacedor de la ley de Elohim. Se mantiene en la bondad de Dios. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la Torah es el conocimiento del pecado. O sea, las obras de la ley, no, es la Torah del Creador. La que dice acá que hay que guardar los mandamientos de Elohim. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, amado, vamos a dejarlo hasta ahí. Y ahorita abrimos el micrófono para contestar esa pregunta que me están haciendo ahí. Entonces, bueno, espero que todo aquí haya sido claro. Ya dentro de 8 días espero terminar. Ya solamente nos queda faltando por aquí, esto de acá y bueno, alguna cosita que diga por ahí de más. Espero que hayan entendido todo. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre amado, te damos toda raba por este tiempo, por este espacio sagrado, porque nos permite una vez más estar delante de tu presencia, invocando tu santo nombre. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos, y te damos toda raba porque nos quitas los velos y nos permites entender y conocer más a profundidad tu palabra, que es verdad. Tu Mesías dijo, santifícalos en tu verdad. Tu Torah, tu palabra, es la verdad. Así que permítenos entender y comprender bien esas palabras, la profundidad que tienen, y atesorarlas en nuestro corazón. Y como decía el apóstol Pablo, ser un hacedor y no un oidor. Y no escoger mandamientos, sino guardar los mandamientos del Padre, que son los que finalmente Él nos mandó y son parte del pacto. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén y amén.